Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les voy a dar una charla de color imagen que es fundamental para todo diseñador, el cual nosotros trabajamos armando originales digitales que muchas veces tienen diferentes salidas, ya sea para una lona impresa, un papel, un monitor, un celular. Pero siempre nosotros vamos a estar armando nuestro original desde una computadora, es decir, siempre nuestro original es digital. Entonces nuestras pantallas, en la cual estamos trabajando con colores, esos colores tienen que estar bien calibrados para poder entender después de qué forma esos colores se trasladan a los soportes físicos o digitales. También es importante entender que nuestro cliente generalmente recibe el modelo de nuestros diseños a través de plataformas digitales. Es decir, actualmente uno diseña un folleto para un cliente y el modelo de ese folleto se lo envía por WhatsApp. Esa persona lo recibe en su celular, lo mira y le dice dale para adelante, está perfecto. Nuestro folleto tiene colores. Ahora, suele pasar que cuando el cliente lo recibe impreso, si nosotros no manejamos bien el color, nos va a decir, pero este no es el rojo que yo pedí, o no es el rojo que yo vi que me mandaste por WhatsApp, mirá. Entonces, estas variables, estas diferencias de color y este control de calidad en todo el proceso, desde que diseñamos la pieza hasta que termina a ser impresa o parte a un entorno digital, debe ser controlado. Y para eso necesitamos saber de color. Y como es necesario tener una cultura general y saber de dónde parte el color y por qué se establecen ciertos parámetros de color, vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿qué es el color? Bueno, un poco lo vieron en el teórico que dio Flavio, pero yo les voy a reforzar algunos conceptos sobre el color un poco más profundo para que entendamos que el color es una interpretación en nuestro cerebro de longitudes de onda a través de células fotorreceptoras que se encuentran en la retina del ojo, en la pared de la parte de atrás del ojo, que ahora lo vamos a ver, las cuales pueden captar una porción de la longitud electromagnética. Si no, podríamos ver rayos X, rayos gamma, frecuencias celulares, pero no, nuestro ojo simplemente está acotado a una pequeña porción de ese espectro electromagnético que viaja cuando hay luz. Si vemos acá el diagrama, como se los estoy mostrando en este momento, fíjense que en lo que es la frecuencia electromagnética, donde tenemos radios AM, FM, VHF, microondas, rayos X, ultravioleta, etc., simplemente nosotros podemos ver esta pequeña porción que va entre los 300 y los 700 nanómetros, que es la velocidad con que se mide la luz. Esa porción entra por nuestros ojos y acá hay una ampliación de lo que sucede en las células que van a recibir estas frecuencias electromagnéticas, de las cuales parte muchas veces cómo se ha creado, de dónde se sacan los tres primeros colores luz, que son los colores primarios, de los cuales después una mezcla aditiva, de los cuales después se vuelven a separar y se generan los colores secundarios de mezcla sustractiva. Acá observamos un poco cómo en nuestro cerebro funcionan los conos y los bastones. A mí me parece un poco que es interesante saber cómo se genera y de dónde parte, de dónde entendemos cómo captamos la luz. Todos vemos el mismo color, pero todos lo interpretamos diferente. El rojo para mí no es el mismo rojo para ustedes. Si yo a ustedes les digo, ¿cuál es el color turquesa? Todos van a pensar en diferentes colores turquesas. Algunos más hacia el cian, otros más hacia el verde, pero no tenemos un parámetro equilibrado para poder trabajar sobre ese color a menos que tengamos una medición correcta. Por eso es importante ver de dónde nace ese color, cómo se capta. Fíjense que tenemos dos tipos de células, unas que captan el RGB y otra que nos va a captar las luces y las sombras. Y eso nos va a dar la profundidad de la imagen. Aquí lo tenemos como segunda ampliación de estas células, como captan, y fíjense que de acá se extrae lo que se llama los primeros colores
el color luz primario, que es RGB, de las siglas en inglés Red, Green and Blue. De estos colores son los colores primarios luz, de los cuales nosotros estamos acostumbrados a ver en monitores, celulares, tablets, pantallas LCD, LED, etcétera, etcétera, etcétera. De estos colores primarios o de mezclas aditivas nacen los colores primarios pigmentos, que es la mezcla sustractiva, a la cual, ¿por qué está en este caso? Ahora vamos a ver los modelos de color que tenemos. Tenemos dos grandes modelos de color, que es RGB por un lado y CMYK, que es la mezcla sustractiva que se utiliza para lo que es pigmentos o impresión. En realidad la mezcla CMYK es el negro, cian, magenta, amarillo y negro, en inglés obviamente. El negro se agrega porque esta mezcla, como vemos acá, fíjense que la mezcla RGB nos va a dar como intersección de los tres colores el blanco. Ahora, en la mezcla sustractiva que salen de esta mezcla color, los tres colores nos van a dar una especie de negro arratonado. Por eso se le agrega como cuarto color o llave para poder mejorar el contraste el negro. De ahí nace lo que se llama el CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Esto lo tienen que tener muy en claro porque en sus vidas como diseñadores tienen que trabajar con los dos modelos según la salida del diseño que ustedes tienen. Es decir, yo necesito hacer un volante que va a ser impreso en offset, voy a trabajar la mezcla de color en cian, magenta, amarillo y negro. Ahora ese mismo volante lo tengo que mandar para las redes y voy a tener que transformar ya sea la definición, porque por un lado necesito una definición de puntos para una máquina de impresión y por otro lado necesito otra definición de puntos para un monitor y otro tipo de color para un monitor, para que en cada uno de estos dos digamos canales por donde va a salir mi diseño trabajen correctamente. Para lo que es digital tiene que ser rápido de descargar y rápido de ver, y para lo que es impresión tiene que tener la cantidad de puntos necesarias para que ese color esté bien impreso. Entonces, si nos ponemos a analizar las dos mezclas y las comparamos, tenemos por un lado la RGB es mezcla de colores luz, es una mezcla aditiva y su mezcla genera todos los colores del espectro visible y es el que se usa generalmente para tecnologías de pantalla. Suele pasar muchas veces que un diseñador hace un trabajo para impresión y después lo deja sin tener en cuenta este cambio de formato y lo deja en CMYK y así lo sube a una página web con la misma definición CMYK, con el mismo peso, y eso hace que se retrase un servidor, que una página web quede lenta, que una red, con un envío de mail a través de spam o de comunicación de empresas no pueda ser enviado. O sea, tienen que ser muy claros en controlar el tipo de mezcla de color de cada una de las piezas que tienen que hacer. Si no vamos a CMYK, tenemos una mezcla de colores pigmentos, sustractivos, el espacio de color es limitado, ya lo vamos a ver por qué. Se adiciona un negro para mejorar el contraste. Y básicamente esta mezcla se utiliza para soportes físicos y sistemas de impresión. Todo esto que les estoy contando es para que ustedes después puedan setear los programas en los que trabajen. Pueden setear el Core, el Illustrator, el Photoshop o el InDesign o el software que ustedes están utilizando. Deben configurarlo para que sea correcto el trabajo que tienen que realizar. ¿Qué sucede con el color? ¿Qué significa que nosotros cuando vemos blanco, qué es lo que está pasando? Fíjense, no es que estamos viendo blanco, estamos viendo, en realidad, no se sustrae la luz, se están reflejando los canales RGB y lo único que estamos dejando es el blanco. Es decir, los canales rebotan y el blanco queda por rebote, es decir, es como inverso el pensamiento. Esto es simplemente un poco de teoría para que ustedes entiendan qué sucede con estas frecuencias electromagnéticas. Si nosotros apagáramos todo, fíjense, tenemos una habitación completamente negra y se la llena de objetos,
nos chocaríamos con todos los objetos, porque nuestros ojos solamente reciben la onda electromagnética, no el objeto en sí. Nosotros no podemos percibir el objeto, solamente podemos percibir la luz para ver ese objeto. Es decir, solo podemos ver frecuencias, no podemos percibir la materia de alguna manera. Entonces, un poco es para que entiendan cómo trabaja el color en estas mezclas pigmento. Es decir, fíjense que la tinta cian sustrae, es decir, elimina el rojo y el verde y nos deja el color pigmento cian. Entonces, es un poco cómo trabaja cada rebote de cada tinta como frecuencia, que es cuando nosotros estamos viendo cada color, ¿qué sucede con estas frecuencias? ¿Qué rebotan y qué absorben? Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es el color? Perdón, ¿qué color es? No, ¿qué es el color? Decimos, ¿qué color es? Yo necesito un color naranja, un color azul. Bueno, pero tengo que parametrizar ese color. Para eso se ha creado, esto es a partir de 1930, empiezan a hacer investigaciones y poder generar un parámetro para parametrizar el color en todos los diferentes sistemas, en todos los diferentes monitores, en todas las diferentes máquinas que sacan fotos, celulares, todo tiene un parámetro. Ese parámetro se trabaja con matiz, valor e intensidad. A partir de ahí se marca un punto y empezaron a hacer investigaciones hasta que se logra el modelo CIE-XI. En 1931 la Comisión Internacional de Cleavage define un espacio RGB para la creación de todos los colores, es decir, un poco lo que les hablaba Flavio en el teórico de la herradura del color. Esta herradura, cada punto que nosotros marcamos tiene un IXI, donde nosotros podríamos parametrizar el rojo, qué valores tiene, el violeta, el azul y así todos los colores que en teoría podemos ver se pueden parametrizar. Esto hace que podamos tener calibración en las máquinas y un rojo de tantos porcentajes, tanto en RGB o en CMYK, sean todas las máquinas iguales, si no sería un lío el poder definir qué color usar y qué no. Tiene que estar parametrizado. Para eso se generan espacios de color, que en este caso es el espacio de color luz. Entonces, mi pregunta ¿es posible imprimir todos los colores que se ven? Bueno, tómense un segundo para pensar. Esto es una pregunta que obviamente tiene respuesta y es no. No se puede imprimir todo lo que veo. Ya van a experimentar con trabajos que ustedes hacen. Siempre hago esta aclaración. Saquen una foto a un paisaje con celestes, verdes, rojos, manzanas o lo que puedan sacar de los paisajes que tengan muchos colores. Llévenla a sus casas y hagan una bajada de color de eso que sacaron. Fíjense si lo que ven en pantalla es lo mismo que ven en papel. Lejos no lo van a poder ver. Esto es debido a los espacios de color. Nosotros tenemos varios espacios de color y esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de hacer trabajos y a la hora de enviarle al cliente los trabajos que ustedes están haciendo. Si están haciendo un trabajo para offset o impresión, por favor mándenle al cliente, aunque sea de forma digital, ese archivo en CMYK y no en RGB. Porque ¿qué les va a pasar? Fíjense, tenemos un espacio de color visible, es el espectro visible máximo. Si pasamos al espacio de color RGB, fíjense cómo se achica. Esto es lo que ve el ojo y esto es lo que ve un monitor. Aunque ustedes crean que están viendo todo, no están viendo, pero fíjense, el 60% de lo que puede ver el ojo lo refleja un monitor. Hoy puede ser que esta curva se haya ampliado un poco debido a los 8K, 6K. Fíjense que siempre están hablando de ahora la mejor definición, el televisor que tiene más definición que el otro, y porque están cada vez tratando de aumentar este triángulo de capacidad de reflejar el color para poder ver realmente lo que ve el ojo humano. Todavía no lo han logrado, con la tecnología que existe no lo han logrado. Entonces, esto es lo que logra ver el ojo humano. Ahora, fíjense lo que ve el RGB. Se achica muchísimo la curva, es decir, todos estos colores turquesas, azules, rojos que ven todo este entorno no lo vamos a poder representar en una imagen digital. Y fíjense si lo pasamos a un color de espacio de color pigmento, muchísimo más chico.
Esto es un poco lo que yo les decía, que si ustedes quieren representar ciertos rojos brillantes, ciertos azules muy intensos, se pueden lograr, se pueden acercar con técnicas de impresión más complejas, agregándole en vez de 4 tintas, 6 tintas, haciendo una hexacromía, utilizando colores Pantone, pero bueno, eso ya es un poco más adelantado a lo que es teoría del color, o un poco de esta charla de color-imagen, donde tienen que comprender que cada espacio de color que vamos a manejar. Entonces, observemos un poco nuestros entornos de trabajo. Nosotros siempre vamos a estar trabajando en un entorno digital, donde nuestros monitores nos reflejan color luz, color RGB. La unidad es un píxel en nuestro monitor, no es una trama de impresión. La resolución siempre es en PPI o LPI. Y las imágenes son vectoriales, que eso también después lo vamos a ver en detenimiento, que es imágenes vectoriales o imágenes bitmap. ¿Qué nos va a pasar en un entorno impreso? Vamos a tener colores pigmento, colores CMYK, la unidad va a ser una trama, la resolución es líneas por pulgada y no puntos por pulgada en este caso, y las imágenes van a ser planas o de medios tonos. Entonces un poco para que empecemos a entender el lenguaje, qué pasa dentro de un entorno digital y qué pasa dentro de un entorno impreso. Como les decía recién, observemos, tenemos un entorno digital donde vamos a tener píxeles, esto es si ampliamos una imagen, y un entorno impreso donde vamos a tener tramas. Es decir, nosotros estamos trabajando en un entorno digital que va a pasar a ser tramado, donde la trama de los colores, si agarramos un cuentahilo o una lupa y nos posicionamos en cualquier papel que encontremos en la calle, un folleto, una revista, lo que tengamos en casa, pónganle la lupa y fíjense que van a encontrar lo que es la famosa roseta, que es el engaño que nos hacen al ojo, obviamente, porque nosotros no tenemos un ojo microscópico para poder ver, pero cómo los colores se traman, generando una trama, de forma con diferentes ángulos para poder engañarnos y poder generar esas luces y sombras, esa imagen de tonos continuos, donde podemos observar una foto con buena definición. Pero en el fondo esa foto tiene estas tramas. Hay diferentes tipos de tramas, AM, FM, moduladas, estocásticas, etc. Pero en definitiva, todos los colores se angulan de una manera para poder generar un tono continuo uniforme. Y todas estas tramas nosotros las debemos controlar y saber qué pasan, porque nosotros estamos siempre trabajando en un entorno digital. Voy a ser muy denso con este tema porque es fundamental y les soy sincero, a mí muchas veces me llegan empresas que me llaman, que me dicen, estuve trabajando con un diseñador y mirá lo que me hizo, no se imprime bien, no tengo buena definición, no sé qué hacer, porque todo esto lo deben entender de cómo manejar los colores en los diferentes pasajes en el trabajo de la información. Entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros? Nosotros vamos a estar con diferentes sistemas de entrada, es decir, ahora casi nadie usa escáner, pero para ciertas cosas se usan, escáner, cámaras digitales, web, celular, videocámaras, cámaras de celulares, todo lo que es imagen que ingresa a nuestra computadora para poder trabajar, va a ser en RGB. Ahora nosotros todo lo que mandamos a impresión va a ser en CMYK. Entonces, para poder que ese pasaje que yo tengo de 3 colores luz a 4 colores pigmento debe ser lo más controlado posible, porque en este pasaje siempre pierdo algo de cerradura de color que yo les estaba mostrando. Es decir, los celestes brillantes, los verdes brillantes, los rojos brillantes que voy a tener, que saqué con esa cámara, en el pasaje voy a perder bastante de eso. Y eso tengo que tenerlo controlado para que no sea un salto muy grande y mantener en todo mi diseño, en todo el proceso de armado de original digital, la mejor calidad posible. Ahora, ¿qué nos va a pasar? Nuestros trabajos que van dirigidos, digamos, pongámosle, una gorra, serigrafía, una bolsa, flexografía, una caja que van a ser 2 millones de tiradas en hueco grabado, en 6 colores, impresiones digitales para la empresa en la parte interna, offset, porque vamos a hacer folletos, tampografía, sublimación y una serie de sistemas de impresión nuevos que todo el tiempo están en constante evolución. Debemos entender que va a haber operarios, va a haber procesos de gente en el medio de todo ese trabajo.
Es decir, nuestro archivo original se entrega, fíjense, lo agarra un operario de una empresa de preimpresión, lo controla, dice, está, ok, su monitor es diferente al nuestro. Él seguramente lo tiene calibrado mucho mejor que nosotros porque es una empresa que debe tener los parámetros ISO para poder lograr la calidad óptima de todos los impresos que le ingresan. Después eso va a ser pasado por una máquina donde se logran las chapas de STP. Después las chapas van a una máquina, la máquina los calibra y le imprime otra persona que está controlando continuamente las tintas. Entonces fíjense todo el proceso que va a pasar nuestro trabajo desde nuestra máquina hasta que queda impreso. Entonces debemos tener muy bien controlados nuestros colores. Entonces existe una cadena de producción, esto es una cadena de producción que muchas veces marca Corel, que es muy interesante, es decir, ¿para dónde va a salir mi archivo? Bueno, yo tengo un trabajo hecho en RGB. Va a ir para una impresora CMYK y va a ser rasterizado. O va a ir de CMYK, después va a ir para un monitor y si no, va a una impresora de offset. Entonces, para poder comprender un poco en nuestro entorno digital, en nuestro entorno impreso, primero debemos entender la definición de nuestras piezas digitales. Hay una ley que se la tatúan, ahora que están todos llenos de tatuajes, bueno, tatúense uno más, no les va a hacer mal para nada. Le ponen LPI por 2 es igual a PPI barra DPI. ¿Qué significa? Si nosotros sacamos una foto, cualquier foto que saquemos, en cualquier cámara, en cualquier celular, por ejemplo, un celular que te dice, no, saca fotos en HD. ¿Qué significa HD o Full HD? Significa que esa foto va a venir a 72 dpi, en 1280 x 720 o en 1920 x 1080, pero eso no nos dice nada, nos dice que es un tamaño de un monitor. Entonces, ¿qué hacemos con ese tamaño de monitor? Lo tenemos que pasar, yo necesito una 4. Entonces, más adelante voy a subir un tutorial de cómo hacer estas transformaciones, pero tienen que empezar a entender que esa foto está a 72 dpi. Yo necesito pasar lo que es dpi a lineatura de trama. Entonces, primero debo setear la máquina para ponerla en dpi y necesito 300 líneas de lineatura de trama. ¿Qué significa esto? Entonces voy a tener que hacer una transformación de mi imagen que va a pesar X por un X tamaño y lo voy a tener que llevar a otro formato para poder imprimirlo. Esto es una curva, es decir, si mi imagen está a 150 dpi, significa que yo voy a necesitar que esté a 300 dpi para que la lineatura de trama sea correcta. ¿Por qué? Porque cada papel, en este caso prensa, obra, estucados, soportan lineaturas de tramas diferentes. ¿Qué significa lineatura de trama? Significa que el punto, cuando apoya sobre el papel, se expande, microscópicamente obviamente, ¿no? Entonces cada papel, debido a la absorción que tiene, soporta mayor o menor expansión de ese punto. Entonces, si yo tengo un papel prensa, soporta hasta 80 líneas por pulgada, es decir, si yo tengo que mandar una foto a un diario, debo controlar que esa foto esté a la resolución correcta, y como decíamos hoy, que era LPI por 2, es decir, mi imagen debe estar a 160 dpi para que sea su correcta lineatura de trama. Si voy a imprimir un papel obra que soporta hasta 173 líneas por pulgada, mi imagen va a tener que estar a 266, en este caso, dpi. Si voy a trabajar papeles estucados, bueno, podría trabajar entre 300 y 400 dpi, que es el doble de la lineatura que soporta un papel estucado, porque soporta mayor definición. Estos parámetros, que me los define la máquina impresora, yo los debo setear en mi Photoshop cuando estamos hablando de imágenes bitmap, es decir, yo voy a aplicar una foto a un folleto y tengo que tener controlado mi definición, esos dpi de los que estoy hablando, para que sea correcta después la impresión. ¿Cuál de todos es el verde institucional? Esta es una de las preguntas. Fíjense que yo acá les puse 3 colores, es el verde para los mismos, pero si voy a un monitor es un verde, para una impresora offset es otro verde y para un celular es otro verde.
Para eso lo fundamental es que nosotros debemos calibrar nuestros equipos antes de ponernos a trabajar. Antes de ver todo el tema de las definiciones de las fotos y cómo veo la foto en mi monitor, debo tener calibrado mi software o mi pantalla. Para eso existen lo que se llaman perfiles de color. Esto es un tema bastante complejo, yo lo estoy dando muy por arriba, podrían buscar tutoriales de perfiles de color, hay muchos. Próximamente voy a subir un tutorial cómo leer las imágenes, ya sea de un celular, de una cámara de fotos, y hacer estas transformaciones de 72 dpi a 300 dpi con el tema de tamaño. Eso no se compliquen con esto, escuchen la charla y empiecen a abrir sus cabezas para entender que hay todo un mundo técnico, profesional, que corresponde a controlar el color en la industria gráfica y como diseñadores. Fíjense que estos tres colores ya me está diciendo que tengo tres diferentes salidas y tres diferentes colores sobre un mismo verde de una misma empresa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, vamos a organizar nuestros espacios de trabajo. Debemos tener nuestros monitores calibrados, saber qué tipo de monitor estamos trabajando. Muchos trabajan en sus notebooks, bueno, otros tendrán monitores LCD, otro LED. Ya el de tubo no se usa, pero aunque ustedes no crean, hay muchas imprentas nuevas que tienen su monitor LED y al costado un monitor de tubo, porque antiguamente los monitores de tubo eran los mejores referentes en calibración de color CMYK. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Ahora ahí, si uno quisiera especializarse en trabajar óptimamente, hay monitores de marcas como ViewSonic, LG, que tienen ciertas características técnicas que se piden, es decir, no voy a comprar un monitor X, sino pido características de un monitor, el cual son más mate, tienen diferentes seteos para poder trabajar en la industria. Para eso nosotros debemos, fíjense, ajustar los perfiles de las máquinas de impresión e incrustar los perfiles de color a nuestro software. ¿Qué significa esto? Voy a trabajar con una imprenta. Las imprentas profesionales o de alta productividad generalmente tienen homologados sus perfiles de color. El perfil de color es como un archivo que se incrusta dentro de nuestra imagen. Si ustedes sacan una foto con un celular y abranla en Photoshop, fíjense que Photoshop les aparece un cartel. ¿Usted quiere mantener el perfil incrustado de la Sony ____? Uno le pone que sí, que no y que siga para adelante. No le importa mucho eso, pero sí hay que importar. Porque ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que esa máquina, ese celular, esa cámara de fotos, cuando sacó la foto, le incrustó, capta la foto de una manera, la mejora, la ajusta o le incrusta ciertas variables técnicas de perfil de color que hace que esa imagen venga con X definición. Es decir, hay gente que le gusta más Canon, gente que le gusta más Nikon, gente que le gusta más Panasonic. ¿Por qué? Porque algo tienen diferente. Uno ve una imagen sacada con Canon, sacada con Nikon, no es lo mismo. Entonces, ¿esto qué significa? Que Canon tiene su perfil de color y Sony tiene su perfil de color. Y nuestra máquina va a tener que tener otro perfil de color. Entonces, ¿qué es un perfil de color? Son conjuntos de datos que hacen parte de la gestión del color. Es el encargado de mantener estable la producción en el flujo del trabajo gráfico. Es decir, todo el trabajo gráfico tiene que tener un perfil de color. Yo llamo a una imprenta y le digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me podrían pasar el perfil de color porque voy a imprimir un folleto en offset? Y seguramente la imprenta te va a decir, ajusta tu Photoshop, tu Illustrator, tu Corel a Eurostandard Coated, que significa papel estucado al 9%, por decirlo de alguna manera. Entonces yo acá les capturé algunas pantallas en ajustes de color personalizado de Photoshop. Pueden fijarse que fíjense que si yo entro a perfiles de color, miren un poquito, la parte de RGB no hay que tocarlo, pero la parte de CMYK, en este caso le puse Eurostandard estucado 9% de ganancia de punto. Esto va a hacer que cuando yo haga este pasaje de RGB a CMYK, es decir, yo saco una foto que tiene ciertos colores y la paso hacia el magenta, amarillo y negro en lo que es modo de color, ese cambio va a estar controlado por el parámetro que la imprenta me indica.
Lo mismo sucede en Corel. En Corel tienen lo que es manejo de color. También fíjense, en separaciones tienen Euroscale Coated, Euroscale estucado, no estucados. Bueno, todos estos parámetros generalmente de perfiles de color se los provee la imprenta. Es decir, ustedes llaman, fíjense que acá pongo color modo por defecto que vamos a usar es el cian, magenta, amarillo y negro. Pero ¿qué tipo de perfil de color le voy a incrustar a mi trabajo? Ese perfil de color tiene que estar homologado con toda la cadena de producción. Así nosotros podemos trabajar bien esos pasajes de RGB a CMYK. Si voy a Illustrator, lo mismo, fíjense. Traté de capturarle 3 pantallas. Fíjense que Illustrator también, en lo que son color setting o espacios de color, presiono en donde es CMYK y tengo una serie de perfiles de color que lo puedo incrustar, en el cual va a quedar ya mi archivo seteado para que yo pueda lograr este color realmente controlado y lo que yo veo en pantalla después se vea en un impreso. Porque yo lo que veo en pantalla lo congelo, lo hago en PDF, se lo mando al cliente. El cliente lo mira y me dice, ¡ay, hermoso el verde! Mándalo a imprimir. Si vos no lo tenés calibrado y no le mandaste el color que vos estás viendo y que fue ajustado a cian, magenta, amarillo y negro, les puedo asegurar que les devuelven el trabajo y lo tienen que pagar ustedes. Para mí es muy importante que sepan controlar el color, controlar los parámetros de color. Después van a tener tutoriales de cómo modificar el color en Photoshop, en Illustrator, más específicamente sobre el trabajo del software. Pero esto es para que empiecen a abrir sus cabezas a que existe un mundo profesional que debe estar controlado. Porque después tenemos el control en máquina. O sea, tenemos una persona que va a controlar con un densitómetro cómo está ese impreso, en luz ambiente o en luz de impresión. Y por otro lado vamos a tener lo que se llama una prueba contractual de color de preimpresión para hacer pruebas de color. Es decir, fíjense todos los estadios por lo que pasan nuestras piezas. Desde nuestra pantalla en nuestra casa trabajando hasta que la envío a la imprenta baja un archivo en un plotter y dicen, che, ¿me podés poner la firma para que hagamos 1000 de estos? Yo cada vez que voy a imprimir tengo que firmar dando la conformidad de lo que va a salir impreso. Y el cliente recibe un archivo digital. Si es un trabajo muy grande, les aconsejo que se tomen un taxi y vayan al cliente y le digan, mira, esto es lo que va a salir impreso, ¿me podés poner la firma? Ya se va a hablar más adelante de lo que es prueba contractual de color, lo va a hablar Flavio, que es fundamental para antes de mandar a imprimir. Porque bueno, todo lo que es entorno digital es más fácil, es decir, yo me equivoqué en un archivo que mandé a una página web, lo puedo cambiar rápidamente en el día porque no tiene costo. Me equivoqué en un aviso que se está mandando, se quiere publicar por Facebook o Instagram, doy de baja el aviso, freno la publicación, cierro, vuelvo a hacerlo y lo vuelvo a subir. No tuve un costo operativo de eso más que nada, que se enoje el cliente porque estuvo mal hecho. En cambio, cuando estamos trabajando sobre, imagínense errarle en el color en un cartel de 2 por 3 metros que sale 10.000 pesos hacerlo. Ustedes cobraron la mitad en hacerlo y tienen que pagar el trabajo nuevamente porque ustedes también, además de diseñadores, hoy en día hacen gestión. No es simplemente, yo diseño y le das al cliente el archivo y decís, bueno, vaya usted a la casa de plotter y control. El cliente no quiere saber nada de todo eso. Ustedes tienen que ser los gestores, los creadores, los diseñadores y hasta el que entrega el trabajo. Entonces, en toda esta cadena deben cuidar su trabajo, ser profesionales, responsables y un poco valorar todo el estudio que están invirtiendo para entender cómo es, más allá de comunicar lo que tengan que comunicar. Esto es todo un proceso muy grande al cual tienen que cuidar profundamente. Entonces, como conclusión, lo importante a tener en cuenta como profesionales es que nuestros trabajos en el ámbito de la producción gráfica e impresa sobre soportes físicos pasan por una serie de etapas donde intervienen muchas personas, el que recibe el trabajo, controla, el que imprime en la máquina y el cliente que recibe el trabajo impreso. Por eso es importantísimo que nuestros archivos digitales tengan todos los parámetros correctos en cuanto a color y definición, logrando así la calidad deseada en toda la línea de producción. Espero que fui un poco rápido, espero que estos son tips para que empiecen a entender el mundo del color, el mundo de la imagen digital, y así empecemos a entender qué es lo que pasa en nuestros monitores a la hora de crear una pieza. Más adelante van a tener tutoriales específicos
sobre cada software, cómo ir entendiendo y leyendo las imágenes, cuando la abro, cómo la leo, cómo la corrijo, cómo ajusto estos parámetros de 72 dpi a 150 dpi, que es el doble, la lineatura de trama, etc. Pero esto es un poco un pantallazo para que ustedes comprendan todo el proceso profesional de hacer archivos digitales. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias.